Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a comenzar con el siguiente tema del curso. Vamos a ver hoy expresiones lógicas y sentencias selectivas. Las expresiones lógicas y las sentencias selectivas nos van a permitir poder evaluar condiciones, básicamente, en nuestros programas y ejecutar o no un grupo de sentencias. Con lo cual, los problemas a resolver van a poder ser mucho más diversos y nuestros programas van a empezar a tomar un rumbo mucho más interesante. Hasta ahora nosotros solo podíamos ejecutar una secuencia lineal de sentencias, una tras de otra, siempre en la misma secuencia, independientemente de los valores intermedios que se vayan teniendo. Bueno, esto cambia con las sentencias selectivas, porque evaluamos una condición, si la condición se cumple podemos ejecutar un conjunto de sentencias, si no se cumple podemos ejecutar otro conjunto de sentencias o ninguna. Bien, antes de entrar con las sentencias selectivas, vamos a ver las expresiones lógicas. Una expresión lógica es una expresión que puede tomar dos valores posibles, verdadero o falso, true o false, ¿sí? Por ejemplo, 5 mayor a 4. Esa expresión obviamente tiene el resultado true, verdadero, que para el lenguaje, para C particularmente, verdadero es 1 y falso es 0. En C++ se agregaron true y false como valores posibles, pero cuando lo mostramos por pantalla vemos que true está guardado como 1 y false está almacenado como un 0. Bien, para construir entonces las expresiones lógicas vamos a usar operadores relacionales. Los operadores relacionales son el mayor igual, que es un mayor seguido de un símbolo igual, el menor igual, la comparación por igualdad, que es un doble igual, y la comparación por distinto, signo de exclamación, igual. Están a propósito en dos renglones distintos porque los primeros tienen mayor precedencia que los segundos. ¿Qué quiere decir que tienen mayor precedencia? Que si tenemos una combinación de estos operadores en una misma expresión lógica, primero van a evaluarse los de arriba. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Además de los operadores relacionales, tenemos operadores lógicos o conectores lógicos. El AND o y, el AND es un doble ampersand, y el OR, que son doble barritas verticales. Es importante entender cómo se evalúan las expresiones lógicas cuando se utilizan los conectores. Se evalúan de izquierda a derecha y no necesariamente se llega hasta la evaluación en el final de la expresión lógica. Se puede terminar antes. ¿Por qué? Porque se detiene, la evaluación se detiene apenas se puede determinar el valor de verdad. Vamos a verlo con este ejemplo. Nosotros tenemos acá un AND, ¿sí? La primera expresión es falsa, o la primera subexpresión, vamos a decir. ¿Por qué? Porque toda la expresión sería 5 mayor a 10 y 3 menor a 4. Ahora bien, la primera subexpresión es falsa. Como es un AND, no hace falta evaluar la segunda subexpresión para determinar que toda esta expresión es falsa. Cuando yo evalúo de izquierda a derecha que es 5 mayor a 10 es falso, AND ya lo que sigue no me importa, sé que todo va a ser falso. ¿Sí? Bueno, el procesamiento detiene la evaluación cuando ya sabe que todo va a ser falso y ni siquiera evalúa la segunda expresión lógica o la segunda subexpresión lógica. Esto es muy importante porque nosotros sabemos que
el AND, ¿sí? es conmutativo, pero computacionalmente no siempre es equivalente si lo conmutamos, porque vamos a ver más adelante que generalmente nosotros hacemos comprobaciones de valores nulos de memoria o fin de archivo, los tenemos que hacer antes de ejecutar una segunda evaluación. Pero lo vamos a ver más en la segunda mitad del año. Eso. Importante entender que se detiene antes, ¿sí? Bien. Ya hablamos de precedencia, pero es también bueno saber que la precedencia de los operadores lógicos es menor que la precedencia de los operadores aritméticos. Por ejemplo, bueno, pueden ver la tabla de la precedencia de todos los operadores en el Kernighan y Ricci. Está en el capítulo 2. Se los recomiendo como tarea. Vean, peguen una leída, sepan que esa tabla existe. Lo vamos a utilizar, se profundiza mucho más en sintaxis y semántica de los lenguajes. Bien, veamos este ejemplo, i menor a x más 1. Esto es todo una expresión lógica, pero acá hay un más, que es un operador aritmético. Primero, como el más tiene mayor precedencia, se va a evaluar la expresión aritmética y va a ser x más 1, se va a obtener ese valor, y recién después se va a comparar el valor obtenido de hacer x más 1 contra el valor de y, ¿sí? Así que y no se va a comparar con x, se va a comparar con el resultado de x más 1. Si x fuera 10 e y tuviera el valor 9, acá se compararía si 9 es mayor a 11, ¿sí? Primero se va a resolver la suma. Es lo mismo que decir que esto equivaldría a y entre paréntesis, como para enfatizarlo, x mayor a 1. Bien, otro operador lógico es el operador unario de negación. Por ejemplo, si negamos x mayor a 1, estaríamos preguntando si x es menor o igual a 1. Es el negado, el complemento. Bien, todo esto también se combina con el uso de variables de tipo lógico o booleanas. Las variables booleanas, así como las expresiones lógicas, son expresiones que pueden tener valor de verdad. Las variables booleanas son lo mismo, pero hablando de variables, ¿no? Son variables que pueden tener dos valores posibles, verdadero o falso. Pueden almacenar dos valores posibles. En el fondo, vale lo mismo que para las expresiones, es 1 o 0. En este caso, vemos la declaración de una variable x de tipo bool. Bool es un tipo de dato que existe en C++, pero no en string. Así como ya también lo hablamos para los string. Bueno, bool existe en C++, pero no en C. En C se suele utilizar un entero, o un entero corto, un short, un int, un unsigned. Y suele almacenarse 1 cuando uno quiere almacenar un verdadero, o un 0 cuando uno quiere almacenar un falso. A ver, ¿qué valores posibles podría tomar x, ¿no? Definido como booleano? Sabiendo que estamos en C++, le puedo asignar true. Si yo después de asignarle true, y ahora lo vamos a hacer, hiciera un cout de x, mostraría un 1. Ahora lo vamos a ver, porque en el fondo se almacena como 1. Puedo almacenar false. Si hiciera un cout de x luego de almacenar false, mostraría un 0. También le puedo asignar 1 o 0 a x. Ahora, ¿qué estoy almacenando acá? X igual 5 mayor a 3. Bueno, ya vimos cómo se evalúa la asignación interna. Primero se va a resolver la parte de la derecha. 5 mayor a 3 es verdadero, así que el resultado de esta expresión es verdadero, y eso es lo que se le va a asignar después. O sea, luego de evaluar la expresión lógica, se le va a asignar el verdadero a x. ¿Sí? Bien. Es importante también saber que tanto C como C++ interpretan
un valor numérico distinto de 0, cualquier valor, como verdadero, y 0 lo interpretan como falso. Vamos a ver ejemplos de todo esto que estuvimos hablando antes de seguir con las sentencias selectivas. Tenemos un programa que donde vamos a evaluar desde las expresiones más básicas, expresiones lógicas, siempre hablando de expresiones lógicas, a expresiones un poco más complejas. El programa declara una variable x, como hicimos anteriormente, y, por ejemplo, separamos cada ejemplo, cada expresión que queremos ver cómo funciona, la separamos con unas linitas para que se entienda bien cuando hacemos un corte y vamos a una nueva expresión. La primera expresión y asignación a x, ¿no? X es igual a false, ya lo mencionamos. Esto es solo para mostrar por pantalla qué es lo que estoy haciendo y ejecuto, perdón, lo ejecuté acá, muestro por pantalla cuál es la expresión que se le está asignando o que el valor de la expresión que se le está asignando a x y muestro el valor de x, ¿sí? Eso lo hacemos con cada una. Vamos a ejecutarlo y lo vemos directamente en la ejecución. X es igual a false. Si hago un cout de x, ¿qué muestra? 0, ya lo dijimos, ¿no? X es igual a true. Si hago un cout de x, ¿qué muestra? 1. X es igual a 5 más 6. Dijimos que, 5 mayor a 6. 5 mayor a 6 es falso. Y es falso se le va a asignar a x. Entonces es lo mismo que lo que tenemos acá. Cuando muestre x, tengo un 0. Si niego algo que me devuelve falso, lo que se le va a asignar es verdadero. Y si muestro x, luego de asignarle el resultado de esta expresión, va a mostrar 1. ¿Qué pasa si x es igual a 5 mayor a 6 o 3 es igual a 3? Bueno, 5 mayor a 6 es falso, pero 3 es igual a 3 es verdadero. Y como esto es un o, falso o verdadero, verdadero. Muestra que x es verdadero. X es igual a 5 mayor a 6 y 3 es igual a 3. Bueno, este es uno de los casos donde no se va a llegar a evaluar hasta el final la expresión lógica. Porque cuando sabemos que 5 no es mayor a 6, esta subexpresión es falsa. Ni siquiera se continúa, y esto, bueno, por supuesto, es un AND, ni siquiera se continúa con la siguiente subexpresión. Esto es falso. 5 es mayor a 6 y 3 es igual a 3. Es falso, ¿sí? Es falso por lo primero. O, fíjense que estamos asociando ya, O 2 es mayor o igual a 1. Esta es verdadera. Esta es falsa, pero esta es verdadera. Esto es un O, así que falso o verdadero, verdadero. Bueno, y acá vamos con la precedencia. Acá jugamos con la precedencia. Es importante entender esto. Veamos, dijimos que los operadores mayor, menor, mayor, igual y menor o igual tienen mayor precedencia que el comparador por igual y por distinto. Eso quiere decir que si yo le voy a asignar a x el resultado de la expresión lógica 5 mayor a 0, igual a 0, ¿qué es lo primero que se va a resolver? Lo primero que se va a resolver es que 5 es mayor a 0. Esto es verdadero. Esto es verdadero. Es verdadero. O 1, como quieran verlo. Verdadero o 1. Y eso es verdadero o 1. ¿Es igual a 0 o falso? Como lo quieran ver. 1 es igual a 0. No. Es falso. Por eso devuelve falso. Primero se evalúa el mayor porque tiene mayor precedencia. Vamos ahora inverso. Primero pongo el igual y después el mayor. X es igual a 0, es igual a 1, mayor a 1. Parece complicado.
pero vamos por parte. Separamos primero, la asignación no nos importa, la asignación se va a evaluar al final. Vamos a la expresión lógica. Dijimos que el comparador de mayor tiene mayor precedencia que el de igualdad. Entonces se va primero a evaluar el mayor. 1 es mayor a 1. Esto es falso. 1 no es mayor a 1. Así que esta expresión, 1 mayor a 1, es falso o 0. 0 es igual a 0 o falso. ¿Es igual a 0 o falso? Sí, 0 o falso es igual a 0 o falso. Por lo tanto, lo que se le asigna a X es verdadero, 1. Entonces, uno puede complejizar como quiera las expresiones lógicas, pueden usar la cantidad de conectores lógicos que uno quiera. Por supuesto que cuando uno está resolviendo programas, cuanto más complejas sean las expresiones que utiliza, más difícil es después de mantener y entender el programa, ¿no? Pero es común tener expresiones lógicas con 3 o 4 conectores lógicos y seguramente se tomen en la evaluación como uno de los puntos, ¿sí? Bien, entonces, ahora sí, vayamos con las sentencias selectivas. Las sentencias selectivas se dividen en dos grandes grupos, las sentencias selectivas simples y las sentencias selectivas múltiples. Las sentencias selectivas simples se dividen a su vez en dos, las sentencias selectivas simples sin caso contrario o el if, y las sentencias con caso contrario o complementario, el if acompañado de un else. Las sentencias selectivas simples sin caso contrario, ¿cómo funcionan? Les muestro primero el diagramita de Lindsay. Es como una casita donde en el techo tenemos una expresión lógica y adentro de la casita hay un conjunto de sentencias que pueden ser asignaciones de todo tipo, sentencias selectivas, sentencias repetitivas que se verán en la próxima teórica y todo lo que vamos a ver durante el año. Nosotros hasta fin de año se va a seguir utilizando las asignaciones, las selectivas, después agregar las repetitivas y todo se reutiliza durante todo el año. No hay tema que vaya quedando atrás. Es importante saberlo para no quedarse atrás e ir siguiendo cada clase, no olvidando las sentencias que dejamos, que nos van quedando atrás porque las seguimos utilizando a fondo. Bien, entonces, tenemos una expresión lógica. Si la expresión lógica es verdadera, se ejecuta el conjunto de sentencias que contiene. Si es falsa, no hace nada con este conjunto de sentencias, las pasa por alto y continúa con lo que siga la siguiente sentencia que esté debajo de la selectiva, ¿sí? Bueno, en cambio, la que tiene caso complementario o caso contrario, evalúa la expresión lógica. Si la expresión lógica es verdadera, ejecuta el grupo de sentencias de la izquierda, S1, S2, S3, hasta Sn, y si no es verdadera la expresión lógica, ejecuta, es decir, el complemento, todos los otros, o sea, el falso, ¿no? Ejecuta el grupo de sentencias S1', S2', Sm'. Bien, entonces, hasta ahora podemos ejecutar un grupo de sentencias si se cumple una condición o no hacer nada si no se cumple esa condición. Ejecutar un grupo de sentencias si la condición se cumple, o condición o expresión lógica. U otro conjunto de sentencias si la expresión lógica no se cumple. Y después tenemos la selectiva múltiple o condicional múltiple que me permite, es el switch. El switch en el lenguaje C, C++, JavaScript, Java, PHP, son todos parecidos, todos descienden del C. Esta sentencia selectiva o condicional múltiple es un poco distinta
porque ahora no hay una expresión lógica. Podemos evaluar la expresión lógica, puramente lógica, pero no tiene mucho sentido. Tiene más sentido para expresiones ordinales. ¿Qué es una expresión ordinal? Un valor ordinal es todo valor que tiene un predecesor y un sucesor definido. Por ejemplo, los enteros. Antes del 7 está el 6 y después el 8. Los reales no tienen un predecesor y un sucesor definido. Por lo tanto, yo no podría poner acá una expresión que me devuelva un número real. Los enteros, los caracteres, son valores ordinales. Es muy común utilizarlo con enteros y con caracteres. El switch. Bien, se evalúa el resultado de la expresión que pongamos dentro del techito de esta casita. Si esta expresión toma valor 1, se va a ejecutar el conjunto de sentencias de la columna 1. Si toma valor 2, se va a ejecutar el conjunto de sentencias de la columna 2. Si toma valor n, se va a ejecutar el grupo de sentencias de la columna n. Y acá debería decir otro caso, cualquier otro caso, se me pasó a escribirlo, perdón, cualquier otro caso. En cualquier otro caso, que no fuera de los anteriores, se va a ejecutar el conjunto de sentencias de la última columna. Esta última columna, del caso complementario a todos los anteriores, es optativo, es el default. El default del switch es optativo. Bien, entonces, veamos algunos ejemplos. Uno bien fácil para empezar. Indicar si un número ingresado por teclado es mayor a 20. Comenzamos el programa, declaramos una variable x de tipo entero, pedimos al usuario que ingrese un valor, lo leemos. Bueno, y acá tenemos la casita, expresión lógica, x es mayor a 20. Si esto se cumple, ejecutamos un cout, el número es mayor a 20. Y si no se cumple, se saltea de lo que contiene la casita y termina el programa, ¿no? Termina el programa porque no sigue más nada. Si hubieran más sentencias abajo, continuaría con esas sentencias. Entonces, si acá me ingresan un 5, 5 mayor a 20, no hace nada, se va. Si acá me ingresan un 30, 30 es mayor a 20, sí, entra a la casita, el número es mayor a 20, diría por pantalla, ¿no? Y luego, bueno, finaliza el programa porque no hay más nada. Vamos a ver esto en código. Ingreso un valor. Leo, si x es mayor a 20, entre llaves, ¿sí? Entre llaves, separo el bloque de la sentencia selectiva del if. Entre llaves indicamos una sentencia de asignación externa, un cout, el número ingresado es mayor a 20. Luego finaliza el programa. Entonces vamos a probar esto. Ingreso un valor, 5. El programa ha finalizado. No mostró nada. No ejecutó la sentencia que está dentro de la condición. Lógicamente. Vamos al otro valor que habíamos dicho, 30. El número ingresado es mayor a 20. El programa ha finalizado. Bueno. Entonces, vamos a agregarle ahora, decir si el número es mayor a 20 o si no es mayor a 20. Esto no se puede hacer de varias maneras, como les vengo diciendo que sucede con la programación. Nosotros tenemos declarado, comenzamos, ¿no? El comienzo del programa, en entero, ingresamos el valor. Si x es mayor a 20, mostramos es mayor a 20. Ejecutamos, acá es una sola sentencia, pero podemos tener la cantidad de sentencias que quisiéramos. Si x es mayor a 20, mostramos este mensaje. Si no se cumple esta condición, es decir, el else, el si no, vamos al conjunto de sentencias de la derecha, que es una sola, igual, es un conjunto de una sola sentencia. No es mayor a 20. Entonces, si podemos ver este programa, ustedes tienen esto ya subido en la aula virtual, ingresa un valor, leemos, si se cumple la condición, ejecutamos esta sentencia. Si no se cumple, ejecutamos lo que tengamos dentro del else. Fíjense que están separados entre
bloques de llaves. Esto me indica la frontera de las sentencias que contiene el if y las sentencias que contiene el else. Si probamos esto, es un valor 78, el número ingresado es mayor a 20. Si ingresamos 12, el número ingresado no es mayor a 20. Una aclaración es que cuando el bloque contiene solo una sentencia dentro de sí, las llaves son optativas, ¿sí? Esto es correcto y funciona de la misma manera. Es mayor a 20, ahí está. Es porque tienen una sola sentencia dentro. Yo, en los primeros programas, se los pongo igual, a mí no me molesta. Si los quieren poner siempre para no confundirse, no hay ningún problema. Con eso soy permisivo, a mí no me molesta. No les voy a decir paréntesis de llaves de más, no. Son optativos. Bien, entonces vamos a ejecutar. 7, el número ingresado no es mayor a 20, perdón, pero se me seca la garganta. Bien, ahora, como habrán visto, hay una solución alternativa. No se está atrapando el caso complementario por un else, sino que se está atrapando por otro if. Fíjense, si ingresamos un valor, leemos x, x es mayor a 20, vamos a suponer que ingresamos de nuevo 70. ¿70 es mayor a 20? Sí, es mayor a 20, así que va a ejecutar este SEAO. Es mayor a 20. Y luego sale de este if y entra a otro if. Va a evaluar otro if. ¿70 es menor o igual a 20? No, entonces no ejecuta la sentencia que contiene el segundo if. Este programa es equivalente a este, el resultado es el mismo, pero ¿cuál es mejor? Bueno, si bien las expresiones lógicas que estamos evaluando para los procesadores actuales implican un esfuerzo casi nulo y el tiempo de procesamiento es imperceptible, es evidente que es mejor la solución 1. ¿Por qué? Porque en la solución 1 nosotros siempre vamos a evaluar una sola expresión lógica. El procesamiento es de una expresión lógica. Porque si esto se cumple, entro acá. Si no se cumple, entro a la columna de la derecha. En la segunda opción, nosotros le damos un valor, preguntamos si es mayor a 20. Si es mayor a 20, entramos en las sentencias contenidas en el primer if. Y luego, cuando vamos a evaluar la segunda expresión lógica, el programa no se acuerda si entró en la primera o no. O sea, si acá ingresaron 70 y dice es mayor a 20, después va a volver a preguntar si 70 es menor o igual a 20. Porque esta sentencia es independiente de la de arriba. ¿Sí? Con lo cual, esta es otra alternativa, pero hace la evaluación de dos expresiones lógicas en vez de una sola. Si vemos el programa, yo lo pongo porque no estaría mal si aprendiendo a programar ustedes hicieran la segunda alternativa, pero bueno, es importante saber que es mejor la primera. Sería este el caso, ¿no? Nosotros vamos a ver, ejecutémoslo y vamos a ingresar 70, el número ingresado es mayor a 20, 6, el número ingresado no es mayor a 20. Claro, cuando ingresé 70, evalúo esta expresión, como es verdadera, ejecuta esta sentencia, luego evalúa esta expresión, como es falsa, no ejecuta nada y dice el programa finalizado. Cuando ingresé 6 en la segunda ejecución, evalúa esta expresión, 6 no es mayor a 20, así que se saltea la sentencia que contiene el if, evalúa esta expresión, como es verdadera, ejecuta el SEAO de el número ingresado no es mayor a 20 y luego finaliza el programa, ¿sí?
Bien. Sentencias selectivas múltiples, el switch con los cases. Un ejemplo, dado el ingreso de un número entre 0 y 9, mostrarlo escrito en letras. Si el número está fuera de rango, mostrar un mensaje de error. A ver, necesito leer un número, necesito una variable entre 0 y 9, o sea que con una variable entero me alcanza. Declaro X, pido al usuario que ingrese un número, lo leo. Bien, sentencia selectiva múltiple, expresión ordinal X. Si X vale 0, muestro por pantalla 0. Si X vale 1, muestro 1. Así hasta el 9. Si no es ningún número entre 0 y 9, voy por el default, la última columna, y muestro error. Así de fácil. Esto es una sentencia selectiva múltiple, un switch. Y finalizo el programa. Vamos a ver cómo funciona esto. Bien, acá tienen el enunciado del ejercicio. Ingreso un valor, lo leo. Evalúo la expresión ordinal con la palabra reservada switch. Adentro de la expresión es simplemente X. Estoy evaluando el valor de X. Acá podría haber cualquier expresión que devuelva un valor ordinal. Podría decir X más 5. No hace falta que sea una variable. Pero comúnmente los switches se usan con variables. La expresión es lo más común. Pero puede haber una expresión de otro tipo. Bien. ¿Cómo se separa en el switch, cómo se separa cada, digamos, columna, ¿sí? O cada caso, como se llaman casos, se le dicen casos? Bueno, a ver, vamos a ver el caso 0. Caso 0, case 0, 2 puntos. El conjunto de sentencias que se contengan en que contenga esa columna, o ese caso, en este caso es una sola sentencia, pero pueden ser todas las que quieran. Y se finaliza, se delimita la columna con una palabra clave reservada del lenguaje, que es break, que dice hasta acá se ejecuta este caso. Por ejemplo, 5, a ver si X vale 5. Va a entrar por este caso, va a mostrar la palabra 5 y termina. Si no es ninguno de los anteriores, entra en el default, muestra error, valor inválido, y como es el último caso, el último case, no hace falta que tenga default. ¿Sí? Finalmente finaliza el programa. Vamos a ver un poquito cómo funciona esto y vamos a ver cuál es la función del break. Ingreso un valor, 6. El programa finalizado. Ingreso un valor, H. Ni siquiera es un número. 0. El programa finalizado. ¿Qué pasó? Bueno, le puse un valor que no está contemplado, ¿sí? Y no es entero. Así que el programa ahí no funcionó correctamente. No es un caso contemplado. Vamos a poner 99. A ver, error. Valor inválido. Ahí sí funcionó bien. 13. Error. Valor inválido. Bien. Entonces, dentro de valores enteros vemos que está funcionando correctamente. ¿Qué pasa si le sacamos, por ejemplo, al 1, le saco el break? ¿Compila esto? Sí, compila y ejecuta. Pero ¿qué pasa si ingreso 1? Me muestra 1 y me muestra 2. ¿Por qué? Porque el break lo que hace es delimitar el caso. Si yo le saco este break y yo pongo 1, vamos a entrar por el case 1, va a ejecutar lo que contenga dentro del case 1,
todas las sentencias hasta el primer break o hasta el fin del switch, lo que ocurra primero. Como si yo entro por el 1, no hay un break después de ejecutar cout 1, continúa. No importa que la siguiente sentencia pertenezca al otro case. Ejecuta mostrar 1, ejecuta mostrar 2, luego encuentra un break y ahí corta. ¿Qué pasa si saco el break del 2? A ver. Pongo 2. Muestra 2, 3. ¿Qué pasa si pongo 1? Muestra 1, 2, 3. Claro, porque yo entro por 1, hago el cout de 1, el cout de 2, el cout de 3. Y acá encontré el break. Y ahí corta. Entonces, ¿cómo funciona el switch? Evalúo la expresión ordinal. Entro por el case del valor que corresponda y ejecuto todas las sentencias que encuentre hasta el primer break o hasta que finalice el switch. Está lo que ocurra primero. Bien, este lo dejamos ahí. Bien, esto sería vamos a salvarlo y ver que compile. Así no se lo subo con errores. Listo. Bien. Ahí estamos. Continuemos. Otro ejemplo. Disculpen. Esto ya está. Un ejemplo que no vamos a ver diagrama. Dice así. Dado el ingreso de un carácter, indicar si es vocal o no. Algo dijimos en clases anteriores. Los caracteres o símbolos de teclado están representados por un formato que es el formato ASCII. Se pronuncia ASCII, pero se escribe ASCII. Y hay una tablita, ustedes pueden buscar en Google, ponen ASCII Table con doble I. Bueno, no estoy conectado a internet. Pero si buscan la tabla ASCII, van a ver todos los caracteres y su codificación. Por ejemplo, la A mayúscula es el 65 y la A minúscula es el 97. Entonces, si yo quisiera hacer este ejercicio, indicar si un carácter es una vocal o no, tendría que conocerme todos los códigos ASCII de los símbolos del teclado para poder declarar una variable de tipo carácter, lo leo y luego, en función de su valor ASCII, decir si es una vocal o no. O puedo usar, entre comillas simples, ¿sí?, directamente el símbolo que corresponde. Y no me tengo que acordar de esa manera el código ASCII de cada letra o de cada símbolo del teclado. Entonces, a ver cómo funciona esto. Esto es un caso donde se aprovecha bien el uso avanzado del break, ¿sí? Porque vamos a evaluar a grandes rasgos el programa. Leo un carácter, evalúo el valor de ese carácter. Si es A mayúscula, ejecuta lo siguiente, y no tiene nada dentro del que es de A mayúscula. Pero tampoco hay break, así que sigue con el siguiente. A minúscula, E minúscula, I, O, U, claro, porque son distintos símbolos, tanto la mayúscula como la minúscula, eso ya lo hablamos. Eso corresponde distinto código ASCII, así como vemos que la A mayúscula es el 65 y la A minúscula es el 97, son distintos símbolos, ¿sí? Por eso tenemos que considerar todos los casos. Entonces, para cualquiera que entre, estábamos en la A mayúscula, va a ejecutar hasta que encuentre un break. Y ejecuta esto. ¿Qué es? Muestra el carácter, muestra este texto literal, y después el carácter pero convertido a entero.
con eso me va a devolver la codificación ASCII de la tablita ASCII, que les recomiendo que la busquen. Se escribe así, ASCII. Si entró por cualquiera de estos casos, me va a mostrar entonces el símbolo, el código ASCII y la leyenda es vocal. Ahora, para cualquier otro caso, me va a mostrar lo mismo, hasta el código ASCII, y la leyenda no es vocal. ¿Sí? Finalmente va a mostrar la leyenda, el programa finalizado. Si ejecutamos, a ver, vamos a ingresar un carácter. U minúscula. La U tiene el ASCII 117 y es vocal. B larga mayúscula. La B larga mayúscula tiene el ASCII 66 y no es vocal. Signo de pregunta. Es el ASCII 63 y no es vocal. ¿Sí? Tampoco es consonante, pero no es una vocal, claramente. Bien, entonces este es un caso de un switch, una selectiva múltiple, donde nos conviene no utilizar breaks en cada case, ¿sí? Si no, tendríamos que repetir, si nosotros hiciéramos un break por cada case, tendríamos que repetir esto en cada case. Y fíjense que el programa quedaría mucho más largo. Miren, tendríamos que hacer esto. ¿Sí? Tendríamos que hacer todo esto. Y es el mismo código, ¿para qué repetir siempre lo mismo? ¿Sí? En cada case. Acá, ahí. En cada case tendríamos que poner lo mismo. ¿Y para qué? Si es todo lo mismo. Listo. No pongo los breaks. Y queda este programa. Bueno, esto igual cualquier cosa lo consultamos, lo preguntan en la clase práctica y hacemos otros ejercicios. Bien. Ahí está. Lo dejo grabado correcto. Con este tema teórico ya explicado, pueden hacer desde el ejercicio 5 de la guía hasta el 11. Cualquier consulta, yo preferiría, estoy recibiendo consultas por mail y por Twitter, pero ya que abrí un foro de consultas generales donde ustedes pueden crear una consulta o un tema nuevo en cada grupo, en cada curso, prefiero que me las hagan directamente por el aula virtual, ¿sí? Así que cualquier consulta que surja, me lo preguntan ahí y en horario de clase yo se los voy a responder sin ningún problema. Les recuerdo, pueden hacer del ejercicio 5 hasta el ejercicio 11. Y seguramente la semana que viene yo les agregue ejercicios adicionales con una pequeña devolución por aula virtual para que estemos en contacto por algún canal oficial. Como ven que estoy subiendo todos los videos. Así es una forma de que ustedes también den asistencia a la universidad y dejar rastros de que estamos trabajando continuamente con los cursos de algoritmos. Los espero en el próximo encuentro y espero que les sirva este video explicativo, que puedan avanzar con la guía y cualquier cosa, ya saben, me preguntan. Nos vemos la próxima. Hasta luego.